¿Alguna vez un comentario negativo te ha arruinado el día? ¿Te has sentido paralizado por el miedo a lo que otros puedan decir de ti? Vivimos en un mundo donde la crítica es constante, ya sea en redes sociales, en el trabajo o incluso en nuestra propia familia. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de volverte imperturbable ante esto? Hoy descubrirás cómo los estoicos lograban mantener la calma frente al juicio de los demás, y cómo tú puedes aplicar sus principios en tu vida. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca nos dejaron enseñanzas que siguen siendo más relevantes que nunca. ¿Cómo lograr esa fortaleza mental? Quédate hasta el final para aprender herramientas prácticas que cambiarán tu manera de reaccionar ante la crítica y el rechazo. El estoicismo es una filosofía que nos enseña a diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. Y una de las cosas que no podemos controlar es la opinión de los demás. Sin embargo, la mayoría de las personas viven preocupadas por lo que otros piensan de ellas. Esta ansiedad por la aprobación social es una de las mayores fuentes de sufrimiento en la vida moderna. Pero los estoicos tenían una perspectiva diferente. Entendían que no podemos evitar que otros opinen, critiquen o nos rechacen. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante ello. En este vídeo, aprenderás cómo cultivar una mentalidad a prueba de críticas, aplicando principios estoicos a tu día a día. Piensa en esto, ¿qué harías si el miedo al qué dirán ya no tuviera poder sobre ti? Para entender por qué nos afecta tanto la opinión ajena, primero debemos hablar de un error común que todos cometemos, la dependencia de la aprobación externa. Vamos a verlo. 2. El error de depender de la aprobación. ¿Por qué nos afecta tanto la crítica? Desde pequeños, nos enseñan a buscar la aprobación de los demás. Nos premian cuando hacemos algo correcto, y nos castigan cuando nos desviamos del camino esperado. Con el tiempo, nuestra mente se acostumbra a asociar la validación externa con la seguridad y el rechazo con el peligro. Pero aquí está el problema: si basamos nuestra felicidad en la aprobación de los demás, nunca seremos libres. Los estoicos entendieron que la opinión ajena está fuera de nuestro control. Epicteto decía: si buscas la aprobación de los demás, te convertirás en su esclavo. Imagínalo así. Cada vez que permites que un comentario negativo te afecte, estás entregando tu poder a alguien más. Es como si le dieras las llaves de tu paz interior a otra persona. Ejemplos. Pensemos en algunos ejemplos. Sócrates, uno de los más grandes filósofos de la historia, fue condenado a muerte porque su forma de pensar incomodaba a la sociedad. Podría haber cambiado su postura para agradar a los demás, pero eligió ser fiel a su verdad. Cristóbal Colón fue ridiculizado cuando afirmó que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. La mayoría se burló de él, pero ignoró las críticas y terminó cambiando la historia. Los estoicos mismos, como Séneca, fueron constantemente atacados por sus ideas. Sin embargo, en lugar de preocuparse por la crítica, se enfocaban en lo que podían controlar, su carácter y sus acciones. Si estos grandes personajes hubieran temido el qué dirán, jamás habrían dejado su huella en la historia. El principio estoico de la dicotomía del control. Aquí es donde entra una de las ideas más poderosas del estoicismo, la dicotomía del control. Epicteto nos dice que hay dos tipos de cosas en la vida: cosas que podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos y respuestas. Cosas que no podemos controlar, la opinión de los demás, el clima, el pasado. Si gastamos nuestra energía en lo que no podemos controlar, sufrimos. Pero si nos enfocamos solo en lo que sí depende de nosotros, encontramos tranquilidad. Así que la próxima vez que alguien te critique, pregúntate: ¿puedo controlar lo que esta persona piensa? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena perder tu paz interior. Ahora que entendemos por qué la aprobación externa nos atrapa, veamos qué estrategias usaban los estoicos para enfrentar la crítica sin dejarse afectar. 3. ¿Cómo los estoicos enfrentaban la crítica? Ahora que entendemos por qué la crítica y el rechazo nos afectan tanto, veamos cómo los estoicos lograban mantenerse imperturbables ante la opinión ajena. 1. Marco Aurelio y la indiferencia ante la opinión de los demás. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los más grandes filósofos estoicos, escribió en sus Meditaciones: piensa en lo poco que importan las opiniones ajenas y cuánto tiempo has desperdiciado preocupándote por ellas. Él entendía que la mayoría de las críticas provienen de personas que ni siquiera han reflexionado sobre sus propias vidas.
Si alguien te critica, no es necesariamente porque tenga razón, sino porque ve el mundo a través de sus propias limitaciones y prejuicios. Ejercicio práctico. La próxima vez que alguien te critique, en lugar de reaccionar con enojo o tristeza, detente un momento y pregúntate, ¿esta persona es sabia y equilibrada? ¿O simplemente está proyectando sus inseguridades? 2. Epicteto y el arte de la indiferencia. Epicteto tenía una perspectiva aún más radical. Decía, si alguien habla mal de ti, no te preocupes. En realidad, está describiendo su propia versión de ti, no quién eres realmente. Este principio nos ayuda a entender que cada crítica es solo una percepción subjetiva. Lo que alguien opine de ti dice más de esa persona que de ti mismo. Ejercicio práctico. La próxima vez que recibas una crítica injusta, recuerda que esa opinión no es un reflejo absoluto de la realidad. Es solo un punto de vista. 3. Séneca y la autoaprobación como clave de la tranquilidad. Séneca, otro gran pensador estoico, tenía claro que la única opinión que realmente importa es la tuya propia. Decía, si tienes la conciencia tranquila, no necesitas la aprobación de los demás. El problema es que muchas veces, buscamos la validación externa porque en el fondo, dudamos de nosotros mismos. Pero si estamos seguros de nuestras acciones y principios, la crítica pierde su poder. Ejercicio práctico. Antes de preocuparte por la opinión de los demás, pregúntate, ¿estoy actuando con integridad y según mis valores? Si la respuesta es sí, entonces no hay nada de qué preocuparse. Ahora que sabemos cómo los estoicos enfrentaban la crítica, pasemos a la parte más importante, cómo aplicar estos principios en nuestro día a día para desarrollar una mentalidad a prueba de rechazos. 4. Aplicando el estoicismo al día a día. Ahora que hemos visto cómo los estoicos enfrentaban la crítica, es momento de llevar estas ideas a la práctica. Aquí tienes 3 estrategias para desarrollar una mentalidad a prueba de críticas y rechazos. 1. La técnica del espejo estoico. Antes de preocuparte por lo que otros dicen de ti, hazte esta pregunta. Si esta misma crítica viniera de alguien a quien admiro y respeto, ¿la tomaría en serio? Muchas veces nos dejamos afectar por comentarios de personas que ni siquiera tienen autoridad sobre el tema. Si alguien que no ha logrado nada en su vida te dice que no sirves para esto, ¿realmente tiene sentido prestarle atención? Ejercicio práctico. Cada vez que recibas una crítica, imagina que la estás viendo en un espejo. Si la crítica es válida y viene de alguien sabio, úsala para mejorar. Si la crítica es destructiva o viene de alguien sin fundamentos, simplemente deja que rebote y sigue adelante. 2. Dominar la respuesta emocional. Uno de los principios clave del estoicismo es que no es la crítica lo que nos daña, sino nuestra reacción a ella. Epicteto nos recuerda, no nos afecta lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que sucede. Alguien puede insultarte, pero si tú decides no ofenderte, el insulto pierde todo su poder. Ejercicio práctico. Cuando alguien te critique, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa de 3 segundos y respira profundamente. Luego, responde con calma o simplemente ignóralo. Esta técnica te da el control sobre tus emociones y evita que una crítica te desestabilice. 3. Diferenciar la crítica constructiva de la destructiva. No todas las críticas son malas. Algunas pueden ayudarte a mejorar, mientras que otras solo buscan hacerte daño. Marco Aurelio decía, si alguien te señala un error real, agradéceselo. Si solo intenta ofenderte, ignóralo. Ejercicio práctico. Cuando recibas una crítica, pregúntate, ¿viene de alguien que quiere ayudarme o solo hacerme daño? ¿Tiene fundamento o es solo una opinión sin base? Si la crítica es constructiva, úsala para crecer. Si es destructiva, ignórala sin remordimientos. Si aplicas estas estrategias, la opinión de los demás perderá su poder sobre ti. Ahora, para cerrar, hagamos una reflexión final y te daré un mensaje importante para que recuerdes siempre. Hemos explorado cómo los estoicos enfrentaban la crítica y el rechazo, y cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria. Ahora quiero dejarte con una reflexión final. La clave para ser imperturbable. Si dependes de la aprobación externa, nunca serás realmente libre. Siempre habrá alguien que critique lo que haces, sin importar cuánto te esfuerces. Pero la opinión de los demás no define quién eres.
Recuerda las 3 claves esenciales: no tomes la crítica como una verdad absoluta. Lo que alguien dice de ti es solo su percepción, no un reflejo de la realidad. Aprende a controlar tu reacción. No puedes evitar que otros opinen, pero sí puedes decidir si dejas que eso te afecte o no. Diferencia entre la crítica útil y la destructiva. Agradece la primera, ignora la segunda. Piensa en esto: si hoy dejaras de preocuparte por el qué dirán, ¿qué harías diferente en tu vida? Si algo dentro de ti quiere ser más libre, empezar proyectos sin miedo, decir lo que piensas sin sentir culpa, entonces aplica lo que aprendiste hoy. Llamado a la acción: si este vídeo te ayudó, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si quieres aprender más sobre cómo aplicar la filosofía estoica en tu vida, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Dale like si te gustó este contenido y déjame un comentario: ¿qué crítica ha sido la más difícil de ignorar en tu vida? Te leo abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigue creciendo y sigue fuerte.